Este día queremos disertar en lo que dice la palabra del Señor, la promesa que nos da su palabra para todos aquellos que creemos en Dios. La muerte es algo inevitable, es una realidad que no podemos esconder. De alguna manera, todos hemos tenido que en algún momento ver un familiar morir y también en algún momento tendremos que morir físicamente. La palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 15, verso 54-58 dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte en victoria. Sabemos bien que todos aquellos que hemos creído a Cristo y que hemos entregado nuestra vida a Él, ya la muerte no se enseñorea como se enseñorea de los demás mortales, puesto que la muerte ya tiene un límite. Anteriormente, la muerte a todo aquel que moría, desfallecía, la muerte entonces tenía el imperio y la autoridad para llevar a un destino infernal al ser humano. Pero a través de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ahora nosotros somos agentes del reino, habitantes del reino de los cielos, y la muerte no se enseñoreará como lo hacía antes. Por eso este pasaje dice: sorbida es la muerte en victoria. Y le hace una pregunta a la muerte y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya la muerte no puede tener victoria sobre nuestras almas si vivimos para el Señor. Ahora, la muerte de un cristiano es la mayor y más grande bendición que tenemos, puesto que ya al morir en Cristo Jesús, la Biblia dice que es un estado de ganancia espiritual. Muy pocos piensan qué clase de enemigo es la muerte, pero la muerte se lleva a los mejores amigos, se lleva a los mejores hijos, se lleva aún hasta a los mejores padres. La muerte no se compadece a cuantos deja llorando. Es como la guadaña que corta las flores, las rosas y los lirios, para ella es igual. La palabra del Señor nos dice en Génesis el capítulo 2, verso 17, que la muerte se estableció como una sentencia y condena al ser humano por causa de la desobediencia. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes fueron los que desobedecieron al mandato de Dios. Dice Génesis capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este era el mandato divino. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios no había creado la muerte para su creación originaria, pero por causa del pecado, todos estamos constituidos para morir, constituidos como pecadores, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Ya hoy, si tenemos que en algún momento morir, y de seguro que todos vamos a tener que morir físicamente, si es que el Señor no nos levanta antes, lo cierto es que hay una gran esperanza de que nuestra muerte es la mayor victoria de la iglesia, porque vamos a entrar en la eternidad, en un tiempo de completo y total descanso
de bendición espiritual. La muerte del cristiano es como el grado que uno adquiere en el momento en que se gradúa, porque cuando morimos nos estamos graduando después de haber batallado, después de haber pasado tantas cuitas, adversidades y luchas en esta vida temporal y carnal. Pero Dios nos da la victoria, que en medio de la muerte Él nos conduce a un lugar de privilegio para los que dormimos en Cristo Jesús. El libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido. Aquí nadie puede sobornar ni con riquezas ni por posición a la muerte. La muerte no se va a dejar sobornar de un ser humano. La muerte es algo que está establecido. Por lo tanto, para librarnos de la sentencia de la muerte, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo. Pero esa sentencia de la muerte, me refiero a lo que es la condenación eterna, porque la Biblia nos habla de varias clases de muerte. Está la muerte espiritual, como la que aconteció con Adán y Eva, que aunque ellos comieron y se estableció para ellos morir, ellos seguían vivos, pero espiritualmente estaban muertos porque habían desobedecido a la palabra del Señor. Y hay muchos muertos que caminan en sus delitos y pecados. Su condición está en muerte espiritual. Está la muerte física, que es cuando ya el alma se separa del cuerpo. Es cuando ya este cuerpo se vuelve inerte, es una materia que se va a descomponer. Pero está otra clase de muerte, que es la muerte segunda o la muerte eterna, que es para todos aquellos que vivieron en pecado y nunca se arrepintieron, y la consecuencia de su pecado será una muerte eterna, una muerte que después de que mueran físicamente los recibirá una condenación por sus delitos y pecados. Vendrán los juicios eternos y la muerte segunda, que es el lloro y el crujir de dientes. Pero para el cristiano no va a ser igual. Aunque el cristiano muera, el cristiano no va a esa misma condición o a ese mismo lugar. La Biblia nos habla en el libro de Lucas de un hombre rico y de otro hombre en una condición de pobreza, mendigo, pero el cual cuando murió reposó en el seno de Abraham, mientras que el otro abrió sus ojos en el Hades. Lo cierto, amados hermanos y amigos, es que ningún adelanto científico podrá evitar la muerte, ni médicos, ni hombres, ni reyes, ni sacerdotes, ni inclusive pastores. La muerte, aunque se pueda demorar en algunos casos, va a llegar. Pero cuando llegue, es necesario que estemos bien arrepentidos y tengamos nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, como dice la palabra del Señor. La muerte tampoco se deja sobornar de las fuerzas de los valientes. La muerte es cruel, porque la muerte tiene que cumplir con los designios. Cuando la muerte logra, o el espíritu de la muerte, así lo podemos llamar en esta hora, hace ese trabajo de traer enfermedad, ruina, miseria, calamidad, y logra su objetivo, y la persona está en pecado, entonces el propósito de la muerte sería victoria, porque ha logrado matar el cuerpo en una condición de pecado para que el alma se autocondene. Pero para el cristiano jamás de los jamases será así. La palabra del Señor dice en promesa en el Salmo 116, verso 15:
estimada es a los ojos de Jehová o del Señor la muerte de sus santos. O sea que cuando un creyente muere, no muere como los demás, sino que duerme, y lo cierto es que es estimada, es de gusto y de gozo para Dios cuando uno de nosotros tengamos que morir y dejar este mundo físico, terrenal y carnal. La muerte de los creyentes es muy valiosa, según lo que nos dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, dice su palabra también. El don que Dios le dio al creyente jamás se podrá enterrar. La vida eterna que Dios nos ha dado jamás tampoco se podrá sepultar, porque el Señor en sus palabras dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces la promesa está de que los que creemos en el pan de vida que descendió del cielo, que es Cristo Jesús, viviremos para siempre, aunque tengamos que morir físicamente. La verdad es que las cosas lindas que hicieron los creyentes a favor de la obra de Dios tampoco se van a poder sepultar, porque la palabra del Señor nos dice que la obra de ellos va a continuar. Apocalipsis capítulo 14 verso 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía y escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una gran bienaventuranza para los que duermen en Cristo Jesús. Van a descansar y van a cesar de todo llanto, de enfermedad, de afanes, de ansiedades, porque estaremos, y los que ya han partido estarán entonces en un tiempo en que Dios ha determinado para ellos de completo y total descanso. También el libro de Eclesiastés dice que los muertos ya nada saben. Nosotros como creyentes no elevamos ni ruegos por los que se han ido, porque ya los que se han ido no pueden hacer absolutamente nada. Ni nosotros como creyentes podemos hacer algo por alguien ya después de que está fallecido. El único que conoce la condición y el lugar de destino de el que muere es absolutamente el Señor, porque en Dios hay muchas sorpresas. Muchos quizás podemos cuestionar la vida de alguien, pero no sabemos si en sus últimos momentos de vida pudo haber humillado su ego, su corazón, rendirse delante del Señor y pedir y gemir ayuda, porque sabe que sus días van a fenecer y sus minutos están contados. Pero Dios, que es amplio en perdonar, no queriendo la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepiente y viva, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso hay una enorme seguridad en la muerte de los que creemos en el Señor. Porque el Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque pases por esos valles que sientes que solamente hay a tu alrededor oscuridad y te sientas sin fuerzas y que sientas que ya no puedes más, Dios va a estar contigo. Y aunque tengamos que morir y este cuerpo ya deje de tener vitalidad en cuanto a todo su sistema sanguíneo, los latidos de su corazón, sistema nervioso y demás cosas, quiero decirte que aún más allá de la muerte de esta vida física, si creemos en el Señor estará con nosotros todo el tiempo, eternamente y para siempre. El Salmo 48, verso 14 dice: porque
este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El libro de Job, capítulo 19, verso 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, hablando acerca de que este cuerpo va a morir, dice: en mi carne he de ver a Dios. La verdad es que para morir se necesita estar vivo. Y segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Isaías 25:8 dice también: destruirá a la muerte para siempre. Esa es la promesa que había antes de que Jesús naciera, y esta se cumple en Jesús. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es la promesa divina. Filipenses 3, 20 al 21 nos indica cuál es la ciudadanía nuestra después de que morimos físicamente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay una promesa de resurrección y de vida eterna, y solo aquellos que han entregado su vida al Señor y han muerto en Cristo tienen el privilegio de resucitar primero, puesto que la resurrección es una doctrina fundamental de nuestra salvación y eternidad. Así como Cristo se levantó al tercer día con poder y gloria, así la iglesia de Jesucristo se levantará con poder y gloria, tal como Él lo hizo, porque esa es la promesa divina. Nosotros sabemos que Cristo no quedó clavado en una cruz, ni en una tumba. Jesucristo se levantó, y por haberse levantado, a nosotros nos hace aceptos en Él, y por lo tanto podemos ser ciudadanos del reino de los cielos, porque el Rey es Jesucristo, y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y todos los que han creído en Él y creemos y vivimos para Él, tenemos esa bienaventuranza de que nuestras moradas serán eternas en su reino angelical. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, escuche bien esto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, termina diciendo el apóstol, alentados los unos a los otros con estas palabras. Queremos alentar este momento a todos aquellos que han perdido un ser querido y decirles que el Señor brinda su consuelo, su paz, su amor y su misericordia
para todos aquellos que están pasando por una aflicción como la pérdida de un ser querido. Que el Señor Jesús les bendiga. Deseo para todos la paz de Cristo, el consuelo que da el Espíritu Santo. Y ruego para que todos en esta hora reciban de parte del Señor un enorme y grande abrazo de amor. Que el Señor Jesús les bendiga.